De inmediato vemos como las chicas encontraron al rey demonio, que no esperaba que unas niñas como ellas, tan delicadas, lo alcanzaran. Sin embargo, en cualquier caso, para el rubio, él tendría que matar a las niñas, y cuando él destruyese todo y sacrificara el mundo, entonces obtendría su libertad, pues ese fue el acuerdo que el rey demonio hizo con Dios. No obstante, antes del combate, el rubio le gustaría comprobar algo, entonces le preguntó a las hermanas si creían que existía algún dios, pero las chicas no creían en algo así. En fin, como el rey no sabía cómo las chicas vencieron a sus secuaces, decidió prevenirse alzando una barrera. Sin embargo, esta de inmediato desapareció. El rubio no podía creerlo, porque como esa barrera evitaba todos los ataques físicos y mágicos, solo el héroe podía anularla, cosa que no concuerda con lo que le dijeron, pues a él le habían prometido que en ese mundo no había héroes. Las hermanas no dijeron ni una palabra y en silencio comenzaron a caminar hacia el rey demonio. Entonces este adoptó su forma real. Resulta que él puede transformarse desde el principio, porque en ese mundo se han perdido muchas de sus limitaciones. El rubio, sabiendo que derrotarlas de seguro sería una de sus pruebas, le va a hacer caso a su intuición, que le dice que no debería subestimarlas. Así, el rey de inmediato provocó una lluvia de espadas. Sin embargo, María rápidamente hizo que éstas olvidaran cómo atacar. Enseguida, Caria esparció una plaga por el suelo, haciendo que éste se derritiera por la putrefacción. De inmediato, las gemelas tomaron unas armas y se lanzaron a atacar al dragón. Este, obviamente, intentó atacarlas primero, sin embargo, ellas le volaron una mano e hicieron que sus armas se derritieran. El monstruo se negaba a caer, pues según él, tenía a Dios de su lado. Rápidamente, las hermanas se le burlaron, diciéndole al rey demonio que ese Dios no existía, y que si él confiaba en que algo vendría para salvarlo, entonces solo sufriría más después. Enseguida el monstruo se negó a morir, y fue así que con su fuerza de voluntad, él mismo se curó, creyendo que todo era obra de un dios que lo protegía. De esta manera, el rey demonio le iba a decir a las hermanas cuál era el nombre del dios que le daría la victoria, pero en eso salieron dos carteles avisando que no se le debía nombrar sin permiso, y fue de esta manera que el monstruo terminó partido en dos. Todo gracias a un chico con uniforme. A las gemelas no les gustó nada que él se hubiese entrometido en su batalla, pero lo que pasa es que el chico no lo hizo de mala fe, sino que pensó que debía salvar a las dos chicas. Las hermanas estaban muy enojadas por esto, entonces el estudiante trató de tranquilizarlas, diciéndoles que él había matado al monstruo por accidente. La cosa es que esto no sirvió para calmar a las hermanas, por lo que el chico no tuvo más remedio que decirles a ellas que con ese poder no le podrían ganar. A las elfas no les importaba esto, pues al fin y al cabo, él había echado a perder su expiación para su madre. Así los tres se prepararon para atacar, pero en eso llegó Atou deteniéndolos a todos. Ella le dijo a las gemelas que el rey había ordenado que ellas regresaran, pues de todas maneras ya habían cumplido con su objetivo. La cosa es que ellas no querían retirarse, porque ese chico se había entrometido. Sin embargo, Atou les aclaró que ella no le estaba pidiendo ningún favor, sino que lo que acababa de decirles era una orden directa del rey Takuto. A pesar de esto, las gemelas no querían irse, entonces Atou se enojó y sacó todos sus tentáculos mientras pensaba que no debía subestimar a las hermanas. Sin embargo, sabía que el prota la perdonaría, siempre y cuando ella no matara a las chicas. Las gemelas, todas trastornadas, le pidieron a Atou que no se entrometiera, pues al fin de cuentas, el rey fue quien les dijo que ellas podían hacer cualquier cosa. Enseguida, ellas comenzaron a recordar que eran libres para hacer lo que quisieran, siempre y cuando ellas se comportaran de manera que su madre se sintiera orgullosa. Las gemelas también recordaron todos los momentos que pasaron con su madre Isla y cómo ella las hacía dormir en sus brazos. De esta manera fue como llegó el amanecer, y al fin las hermanas volvieron en sí y se dieron cuenta que ya debían parar. En eso, el chico de otro mundo salió corriendo mientras se disculpaba por haberse entrometido. La cosa es que a la elfita le llamó la atención que él usara uniforme escolar, por lo que mencionó que fue tal y como le dijo el rey, pero como él ordenó, de momento ellos debían ignorarlo. De inmediato, las hermanas le preguntaron a Atou que si su madre Isla podría volver a la vida. Sin embargo, ella les contestó que por desgracia no se podía. Poco después, Atou le informó a Takuto que ya todo había terminado, por lo que el prota quedó aliviado. Sin embargo, le preocupaba el hecho de que ellos tuvieron que enfrentarse a un enemigo con mecánicas de RPG, lo que quiere decir que probablemente existan muchos más géneros de juegos. Por otro lado, vemos que el héroe estudiante le estaba reclamando a un dios por haber hecho que él rescatara a esas niñas en peligro. En eso llegó una chica, supuestamente esclava del estudiante, que le decía que Dios le había mandado a decir que lo perdonara. Sin embargo, esto enfureció más al chico, porque ese Dios lo había enviado a ese mundo solo por capricho, pero como le dio el superpoder que le prometió, entonces le está agradecido. De inmediato, detrás de él apareció un orco, sin embargo, con solo sacar su espada lo descuartizó. Esto dejó muy impresionada a la chica, entonces el estudiante junto a ella se dirigió a salvar el mundo. Por otra parte, vemos que la bruja y la santa se estaban enfrentando otra vez.
Este era el combate número 19, y aunque la última vez la rubia incineró a la bruja e incluso la selló, esta una vez más volvió a la vida como si nada. Por lo que se dio cuenta que esa niña de colitas no pararía hasta que ella desvelara su misterio. En fin, enseguida fue hora de que la bruja lanzara sus dados, y le salió el número 100. Pero lo más extraño es que enseguida vemos que la santa perdió. Ella estaba muriendo, por lo que la pelirroja comenzó a celebrar y le pidió a su amo que la felicitara, pues al fin pudo derrotar a la rubia. En fin, como la pelirroja servía al dios del lado, se dispuso a hacer lo que él quería. Volviendo con Takuto, él estaba muy preocupado por el hecho de que quizás él tuviese que pelear contra gente con mecánicas de otros juegos, y si él una vez más volvía a fallar, entonces los aniquilarían. Enseguida, Guía, como no pudo contactar al prota por telepatía, fue y le avisó que ellos ya habían devuelto la guardia al palacio, por lo que él podía volver. Sin embargo, Takuto estaba tan deprimido que le pidió a su ministro que lo dejara solo, tras pensaba que él estaba haciendo el ridículo, porque por su culpa perdieron a Isla, y por su arrogancia traicionó la confianza de las gemelas. Es decir, su ingenuidad causó todo eso. Él, sintiéndose impotente y con rabia de sí mismo, volvió al suelo, pero lo hizo tan fuerte que abrió un hueco y terminó cayendo al pasto. Ahí él se dio cuenta de algo. Entonces, al destruir un árbol de un puñetazo, comprobó que él en realidad es muy fuerte, y hasta ahora se percató de que él no estaba controlando el juego desde afuera, sino que él estaba dentro, por lo que si él estaba ahí, significaba que él también era una unidad. A Takuto le dio rabia con sí mismo por no haberse dado cuenta de eso antes, pues de haberlo sabido, Isla no hubiese muerto. Más tarde, Atou hizo una reunión de emergencia en la cual le explicaba al rey que debido a la insubordinación de las gemelas, ella le pedía que les impusiera un castigo. Sin embargo, Takuto las libró de ello. La elfita no estaba de acuerdo, porque si el prota no hacía nada, entonces no estarían cumpliendo con las leyes del país. El prota, al escuchar esto, aprovechó y les pidió perdón a todos los que estaban ahí, porque por su arrogancia y descuido fue que pasó todo eso, y también les prometió traer de nuevo a Isla. Los ministros y Atou quedaron sorprendidos, pero enseguida la elfita le recordó al prota que en ese mismo momento ellos no podían resucitar a los héroes. La cosa es que Takuto sabía que si ese mundo se basaba en las mecánicas de Eternal Nations, los muertos podían volver a la vida para reunirse con sus seres queridos si alcanzaban la victoria por ascensión, por lo que él sí puede prometerles recuperar todo lo que han perdido. La elfita de inmediato le dijo al prota que las condiciones para alcanzar esa victoria eran demasiado estrictas, pues para ello, Takuto tendría que recrear todo un mundo desde cero, y cuando los demás supiesen su objetivo, entonces el mundo se volvería en su contra. El rey Takuto le dijo a Atou que podía estar tranquila, porque ellos matarían a todo aquel que se interpusiera en su camino. De esta manera, el prota, todo traumadito con la idea de conquistar el mundo, creó un montón de armas y les dijo a sus súbditos que aunque eso sería difícil, juntos podrían conseguirlo. Lo único que ellos tenían que hacer era confiar en él. Ya en la noche, el prota estaba pensando que las armas modernas por sí solas no eran suficientes, por lo que para lograr la victoria por ascensión, él necesitaba planear una estrategia compleja, en la cual él gestionaría todas las unidades. De inmediato él quiso comprobar cómo iba su civilización y se dio cuenta que todos los elfos estaban reunidos en un mismo lugar. Entonces discretamente fue a ver qué pasaba. Resulta que las gemelas y los demás reunieron algunos objetos que le gustaban a Isla. Sin embargo, eso no era una tumba, sino que la heroína descansaría allí por un tiempo, hasta que Takuto la trajera de vuelta a la vida. La cosa es que los tres ministros estaban dudando de esto, además que les dio mucho miedo cómo el rey se encontraba ese día, y ni siquiera sabían si podían seguir sus planes. De inmediato las hermanas los regañaron, diciéndoles que se estaban comportando como si fueran niños miedosos. Esto rápidamente levantó la moral de los tres, pues por muy aterrador que Takuto fuera, ellos seguirían al rey hasta el final, pues el prota siempre ha confiado en ellos y los ha utilizado bien, por lo que ahora es su turno de confiar en el prota. Así, todos los elfos se pusieron de acuerdo en reunir toda su sabiduría para diseñar un plan y presentárselo a Takuto. Cuando todos ellos se fueron, el prota subió hasta donde estaba descansando Isla y se dio cuenta que él estaba a punto de escoger la peor estrategia posible, pero gracias a los que están a su lado, ellos se han convertido en una nación distinta a la del juego. Al día siguiente, antes de que Atou se encontrara con el rey, se dijo a sí misma que por mucho que cambie Takuto, su lealtad seguirá siendo la misma, por lo que entró decidida a hablar con él. Pero en eso se dio cuenta que las gemelas estaban consolando al prota, pues él estaba muy triste por haberse dejado llevar y haber asustado a todo el mundo. De inmediato la elfita le dijo que podía estar tranquilo, y que si quería, podía esta vez escoger mejor sus palabras. Fue así que Takuto prometió que él no dejaría que quienes confiaran en él volviesen a sufrir, por lo que de ahora en adelante trabajarán unidos para lograr la victoria por ascensión. Solo él puede hacerlo, pues por algo es el mejor jugador de Eternal Nations, así que logrará que ellos salgan victoriosos. Y listo, aquí termina este anime. Si te gustó, por favor suscríbete, déjame un like y un comentario. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.